Pues hermanos y hermanas, hace casi 5 meses que estuvimos en nuestro estudio en Colosenses. Mucho ha pasado entre aquel sermón y este sermón, pero vamos a regresar al siguiente sermón en nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Colosenses. El último sermón de esta serie fue predicado el 3 de septiembre y ahora estamos en febrero. Entonces, estuvimos hablando acerca del trabajo y la disposición de los trabajadores y también su relación con sus empleadores. Entonces, no nos quedan muchos sermones en esta serie porque capítulo 4 de Colosenses, la mayoría del capítulo trata de saludos y noticias entre Pablo y las iglesias de la región en la cual estuvo Colosas, la ciudad de Colosas. Entonces ya nos queda, no sé exactamente cuántos, pero probablemente menos que 5 sermones en esta serie. Hemos predicado, creo que este sermón es el número 80 en la serie, entonces terminaremos con, 85 sermones, algo así, de este libro. Entonces, ya que tanto tiempo ha pasado, y estoy seguro que sus memorias son como la mía y están llenos de huecos y mucho sale de la memoria. Vamos a repasar capítulo 3 para entonces llegar a capítulo 4. Entonces, en el bosquejo que les he preparado, he puesto todas las escrituras que van a necesitar y vamos a leer juntos varias cosas en Colosenses 3 y he puesto en negrita ciertas cosas importantes y voy a hacer comentarios durante nuestra lectura. Entonces leamos en la palabra de Dios Colosenses 3 y vamos a llegar a Colosenses 4:1 que pertenece a la misma sección. Dice la palabra de Dios: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y si ustedes se acuerdan, hablamos en estos versículos acerca de fundamentos y mandamientos. Cuando Dios nos da mandamientos, lo que debemos hacer nos da también las razones, los fundamentos. Entonces, en estos versículos 1 al 4, Pablo nos dice que hemos resucitado con Cristo y hemos muerto con Cristo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que nuestra vida está escondida con Él. Siendo pues todas estas cosas como un fundamento, si somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cómo debemos entonces vivir? ¿Cómo deben ser nuestras vidas? Y que dice Pablo en la siguiente sección y todo capítulo 3. Por lo tanto, hagan morir, leamos, versículo 5. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas, y se han vestido del nuevo. Paramos aquí. Siendo pues que hemos muerto y resucitado con Cristo, y con la mirada puesta
en las cosas de arriba, es decir, en Cristo quien está sentado arriba en el cielo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer morir al pecado en nuestras vidas. Si somos nuevas criaturas, debemos tener nuevas vidas. Y Pablo dice, antes ustedes anduvieron en estas cosas. Ya no deben hacer estas cosas. Nuestras vidas deben ser diferentes porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y Pablo dice que estamos despojándonos del viejo hombre. Estamos atacando a la naturaleza pecaminosa, al pecado que permanece en nosotros. Entonces sí somos nuevas criaturas, pero todavía hay pecado en nosotros y ahora hay una guerra entre nosotros y el pecado, entre la luz y las tinieblas. Entonces Pablo les está enseñando esas cosas los cristianos no hacen o no deben hacer. Y ahora va a empezar a desarrollar cómo sí debemos vivir. Y habla del viejo hombre que estamos despojándonos de ello. Y luego habla del nuevo, versículo 10. Y se han vestido del nuevo, es decir, el nuevo hombre, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó. Y les dije en aquel sermón que el que lo creyó es Jesucristo. Jesús es el nuevo hombre y nosotros estamos siendo conformados más y más y más a Él. Entonces estamos creciendo en la imagen de Cristo, el nuevo hombre, y la nueva naturaleza que hemos recibido por medio de Él. Y esto crea una nueva comunidad, el cuerpo de Cristo, nuevas criaturas en Él que han muerto y resucitado con Él. Entonces Pablo dice que entre esta nueva humanidad, en el nuevo hombre Cristo, versículo 11, aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Entonces las maneras en que el mundo separa a los hombres por su raza, por su estado social, por todas estas cosas no aplican en la iglesia. No aplican. No hay niveles de cristianos en un sentido social u otro sentido, sino que Cristo es todo y en todos. Y esto proviene del hecho que somos nuevos hombres en el nuevo hombre. Y todos nosotros tenemos la misma naturaleza, todos nosotros tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu, el mismo Salvador. Entonces la unidad que tenemos en Cristo prohíbe cualquier barrera que el mundo construiría para separarnos. Entonces una parte de creciendo en el nuevo hombre, en esa nueva naturaleza, es reconociendo que somos uno solo pueblo, bajo uno solo Salvador. ¿Y cómo debemos nosotros vivir en un grupo? No solamente individualmente haciendo morir al pecado y cultivando una nueva vida, sino como un grupo, cómo debemos vivir. Y dice Pablo en versículo 12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, así somos, otro fundamento, somos escogidos, somos santos, somos amados. ¿Cómo debemos vivir? Vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Paramos aquí. Les mencioné en aquellos sermones, tratando de estas cosas, que la lista de vicios o pecados tratan de cosas egoístas y con el yo al centro. ¿Cuál es la palabra? Self-centered. Egocéntrico. Los pecados de la primera lista, noten dónde están.
en versículo, sí, inmoralidad sexual es al fundamento, la raíz es egoísmo, la gratificación del individuo. Asimismo para impureza y bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, todas estas cosas me dan a mí, me dan placer, me dan alegría y cosas, son egocéntricos. Pero en el nuevo hombre, Pablo nos dice que debemos amar, perdonar, tener paciencia, soportar y todas estas cosas. Entonces nuestra nueva vida se enfoca en los demás, no en nosotros mismos. Porque ¿cuál es el modelo, el ejemplo? Debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Su sacrificio es la cosa menos egoísta y más sacrificial de todas las cosas. Entonces nuestras vidas deben reflejar el amor de Jesucristo. Entonces el viejo hombre y los pecados agradan al individuo y aman, ellos amándose a sí mismos y a nadie más. Pero el nuevo hombre y los nuevos hombres se aman los unos a los otros. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo. El vínculo. Si estamos amándonos, no podemos pues odiarnos o atacarnos. Claro que puede pasar, pero si estamos ocupados, si estamos amándonos, habrá un contexto en el cual podemos tratar con las dificultades. Porque sabemos, pues sí, esta persona me ama, pero en este caso nosotros nos hemos ofendido en alguna manera. Entonces el amor es el vínculo perfecto. Y en este cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, nuevos hombres en el nuevo hombre, cultivando el amor, sigamos en versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En estos versículos del 15 al 17, Pablo nos da una perspectiva muy ancha de la vida cristiana. La paz de Cristo debe gobernarnos. La palabra de Cristo debe habitar entre nosotros y sobre todo, todas las cosas que hacemos deben contribuir a la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios. Y todo lo que hagan, háganlo todo en el nombre del Señor. Entonces, la vida del cristiano no puede ser separado en dos partes. Una parte que lo hago en el nombre del Señor y otra parte que no hago en el nombre del Señor. No, somos esclavos de Cristo, esclavos en el sentido perfecto, que hemos sido redimidos y rescatados para servir a Él, para servirle a Él. Entonces, nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, andamos según los mandamientos de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esta perspectiva ancha toca y afecta toda parte de nuestras vidas. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer en el nombre de Jesucristo. ¿Todas mis palabras? ¿Todos mis hechos? Sí. Por eso es difícil, por eso dependemos de Dios, por eso estamos diariamente arrepintiéndonos. Pero Dios es bueno y Santiago 4, que Él da más gracia. Entonces la gracia y el perdón de Dios
corresponden a nuestra pecaminosidad. No podemos pecar demasiado sin darnos permiso. Ustedes me entienden. Sigamos. Sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, debemos matar al pecado, debemos cultivar la santidad, debemos tener una perspectiva no individualmente, sino una perspectiva de la comunidad, de la iglesia, de los demás. Debemos hacer todo en el nombre del Señor. Ahora Pablo nos exhorta a aplicar estas mismas cosas en ciertas esferas o en ciertas partes de nuestras vidas, responsabilidades. En el hogar, esposas estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Amos, hagan lo que es justo y equitativo con sus siervos, sabiendo que también tienen un amo en los cielos. Y en este capítulo, Pablo nos ha dado una teología completa de la vida cristiana para todos los cristianos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos vivir? Negativamente y positivamente y en todas nuestras funciones. Entonces, si meditas en este capítulo, será de mucha bendición y mucha ayuda en tu vida cristiana, porque te da toda la doctrina y la práctica que necesitas para tu vida cristiana. Entonces, hermanos y hermanas, esto nos ha llevado a Colosenses 4, 2 al 4, los versículos de este sermón. Hemos visto todo el fundamento y los mandamientos y cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas. Entonces Pablo ahora va a empezar a concluir su epístola. Los versículos que quedan empiezan a concluir la epístola y ahora estamos llegando a una perspectiva ancha y alta. Pablo nos exhorta que todo lo que hagamos sea acompañado por la oración. Dice, Colosenses 4, 2 al 4. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Quiero que estudiemos estos versículos en 3 puntos en el bosquejo, que pueden ver los 3 puntos: la disposición de la oración, la frecuencia de la oración y la intención de la oración. Noten primero entonces la disposición de la oración. Cuando oramos, ¿qué debe ser o cómo debe ser nuestra disposición? Y Pablo nos dice sencillamente, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Y en este sentido, entonces, el fundamento para este mandamiento es igual al fundamento de todos los mandamientos de capítulo 3. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es en capítulo 3, varias veces,
Pablo dice, la obra salvadora de Jesucristo en tu vida transforma la manera en que tú vives. Así también la manera en que oramos será transformada por la obra salvadora de Jesús en nuestras vidas. Y si estamos llenos de acción de gracias, si somos un pueblo agradecido, seremos un pueblo que ora. Un pueblo que ora continuamente y persevera y vigila en la oración. ¿Por qué debemos hacer morir al pecado y desvestirnos del viejo hombre? ¿Y por qué debemos cultivar la santidad y vestirnos del nuevo hombre? Porque hemos muerto y resucitado con Cristo. Y la gratitud que proviene de nuestra gran y perfecta salvación debe crear en nosotros, hermanos y hermanas, un amor continuo para con Dios. Y si amamos a nuestro Dios y confiamos en nuestro Dios, ¿qué será el resultado natural entonces? Hablaremos con nuestro Padre Celestial y perseveraremos en la oración. Pero si no estamos agradecidos, si no estamos conscientes de nuestra salvación en Cristo por la gracia de Dios, nuestras oraciones serán pocas y vacías. Entonces la persona agradecida será la persona que ora. Y nuestras oraciones deben ser acompañadas con acción de gracias. Si oramos en el nombre de Jesús, y si decimos esto no solamente por repetición vana, seremos recordados de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo. Seremos recordados de la verdad que oramos por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Seremos agradecidos. Y acción de gracias o la gratitud ha sido un tema muy importante para Pablo. Si notan en los versículos que ya leímos en capítulo 3, Pablo dice en versículo 15, y sean agradecidos. En versículo 17, y todo lo que hagan, etcétera, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otros versículos también, Pablo nos exhorta, nos anima a estar siempre agradecidos. Y nosotros necesitamos esa exhortación porque nos olvidamos. No somos tan sensibles como debemos ser a la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, nuestra gratitud a veces no es tan fuerte o no tan alta como debe ser. Pero Dios sabe esto y por eso nos exhorta a la acción de gracias y nos dice que la disposición en la cual debemos orar es una disposición de acción de gracias. Pasemos al segundo punto, la frecuencia de la oración, la frecuencia. Pablo nos dice, perseveren siempre y vigilen en la oración. Perseverancia y vigilancia. El apóstol Pablo, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos llama, nos exhorta, nos anima a perseverancia y vigilancia en la oración. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos orar? Pues perseveren. Perseveren y vigilen en la oración. No cesen, no siempre debemos orar. Obviamente no cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. No, pero es una parte regular de nuestras vidas, una conversación continua y abierta con nuestro Padre Celestial. Y Pablo no es un hipócrita. En capítulo 1, él dijo, por esta razón también nosotros no cesamos de orar por ustedes. Y obviamente Pablo no está diciendo que todo el día, todos los días, él está orando para los hermanos en Colosas, sino que ellos constituyen una parte regular de sus oraciones. Pablo sabe que los hermanos en Colosas tienen necesidades continuas, entonces él no cesa de orar por ellos.
no cesamos de orar por ustedes. Y Él les exhorta a ellos que ellos también, que no cesen de orar, que perseveren y vigilen en la oración. Debe haber un diálogo regular, una comunicación siempre abierta entre nosotros y nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos perseverar y vigilar en la oración? Les voy a dar 10 razones. 10 razones. ¿Por qué debemos perseverar y vigilar en la oración? Número 1. Porque nuestras necesidades no cesan. ¿Con qué frecuencia te vas al súper? Frecuentemente. Porque tus necesidades continúan, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos criaturas, si tú eres el creador de todas las cosas, levanta la mano, por favor. ¿Ninguno de ustedes? Si eres una criatura, levanta la mano. Todos nosotros somos criaturas. Entonces, yo sé que sus necesidades continúan. Por eso yo sé que ustedes deben perseverar y vigilar en la oración. Si tus necesidades sí cesan, bueno, no ores. Pero no, tus necesidades van a continuar. Entonces, si tú tienes necesidades, ora al Dios perfecto. Y vamos a llegar a esto en un momento. Hay cosas que no tienes, pero necesitas. En el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Una de las cosas que pedimos es el pan diario. Yo no puedo producir el pan con mi cuerpo. Necesito cultivarlo o comprarlo. Y Dios maldijo la tierra para que solamente por el sudor voy a sacar el pan. Entonces si necesito pan diario, pero será difícil conseguir el pan, voy a orar continuamente a Dios que me bendiga. Porque si la tierra no produzca el pan, yo voy a morir. Y el hecho que nosotros vivimos en 2018, en la mirada, en California del Sur, y podemos comprar todo lo que queremos, nos olvidamos de nuestras necesidades. No pensamos de necesidades muchísimo. Nosotros pensamos de necesidades como el televisor. Necesito cable, necesito el internet, necesito esas cosas. Y claro que son útiles y en ciertas formas necesarias, pero no son necesidades en el mismo sentido como el pan diario. Entonces, si nuestras necesidades no cesan, si hay cosas que necesitamos y necesitamos que Dios nos da estas cosas, dánoslo hoy, el pan diario, debemos perseverar y vigilar en la oración. Segunda razón, porque nuestra insuficiencia permanece o continúa, etc. El primer punto quiere decir que hay cosas que necesitamos y no tenemos, por eso vamos a orar. La segunda razón, nuestra insuficiencia, habla de las cosas en nosotros mismos que son insuficientes. ¿Con qué frecuencia comes? Tú comes porque tu cuerpo mismo es insuficiente para crear su propia energía. El cuerpo depende de otras cosas para su energía. Entonces somos insuficientes. No puedo curarme. No puedo darme de comer de yo mismo. No puedo producir estas cosas. Entonces, si soy insuficiente para seguir viviendo de mi propio poder o mi propia energía, si mi insuficiencia permanece, entonces voy a orar al Dios todo suficiente. ¿Soy suficiente yo contra la tentación? ¿Soy suficiente yo contra la enfermedad, contra el mundo, la carne y el diablo? Mi insuficiencia aplica a todas cosas. Soy insuficiente para todo. Entonces voy a perseverar y vigilar en la oración.
esto requiere que nosotros estemos conscientes de nuestra insuficiencia. Y por eso es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, porque no ven sus insuficiencias o sus necesidades. Ellos dicen, yo lo hice. Yo gané todo de mis propios esfuerzos, etc. Y nosotros también no debemos caer en la misma tentación. Nosotros somos insuficientes. Y cuando pensamos que somos suficientes, pronto vamos a caer, ¿verdad? Esto nos lleva nos dirige al número 3, muy similar. Número 3, porque nuestra dependencia continúa, nuestra dependencia de Dios o en Dios. Si tengo necesidades, hay cosas que no tengo, si soy insuficiente, en yo mismo no puedo hacer lo que necesito, dependo de Dios. Dependo de Dios y nunca habrá un momento en que no necesito a Dios. Entonces, si dependo de Dios en todo momento, debo perseverar y vigilar en orando a mi Dios. Mi dependencia no cesa, no termina, sino al contrario, continúa mi dependencia de Dios. Y por eso voy a perseverar en la oración a Dios. Ayúdame, oh Dios, bendíceme, oh Dios. Y ahora que hemos visto nuestros problemas, insuficiencia, también nuestras necesidades y nuestra dependencia, esto ha cambiado la perspectiva hacia Dios. Dependo de Dios. Ahora vamos a contemplar algunas cosas en Dios o el carácter de Dios que nos motivan a perseverar en la oración. ¿A quién estamos orando? ¿Y cómo es este Dios al quien estamos orando? Número 4, ¿por qué debemos perseverar en la oración y vigilar en ella? Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Dios no tiene días malos. ¿Por qué estás enojado? I'm having a bad day. Yo tengo un día mal, estoy enojado. Dios no es como nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros hacemos juegos los unos con los otros. Si estoy enojado contra ti, que puede ser días, voy a pasivo-agresivo, voy a negarte algo. No voy a hablar con esa persona. No voy a hacer esta cosa para la persona. Nosotros negamos hasta que ellos nos necesitan más. Pero, por favor, ahora, eso es manipulación. Dios no nos trata así. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Dios no nos manipula. Dios no es falso. Y la misericordia de Dios significa que Él ayuda a los que no le pueden recompensar. La misericordia pura y perfecta significa ayudando a los que no te pueden recompensar. No hay nada que tú puedes hacer para mí. Y no necesito nada de ti, pero te voy a ayudar. Nosotros somos los recipientes. Dios es el misericordioso. Entonces estamos orando a un Dios quien nos ayudará, aunque nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Él. Y si esto es la misericordia de Dios, y si es nueva cada mañana, cada momento, entonces debemos perseverar en la oración y vigilar en ella. Grande es su fidelidad. Cada momento la veo en mí. No tenemos que ganar su favor o cambiar su disposición para con nosotros. No tenemos que jugar un juego con Él de pasivo-agresivo y todo así como somos nosotros. No, nos vamos directamente a Dios en oración y Él es misericordioso, siempre. Número 5. Porque el poder de Dios es infinito.
Si tú escribes una carta, gracias. Mi inglés me está causando problemas. Cuando tú escribes una carta al representativo que tú tienes, el representativo en el Estado solamente tiene ciertos poderes y cierta autoridad. Es probable que no puede cumplir lo que tú quieres, aun si él quería también o ella. Pero el poder de Dios es infinito. Dios puede cumplir toda su voluntad y Dios cumplirá toda su voluntad. No hay nada que Dios quiere hacer que no puede hacer. Nadie puede detener la mano de Dios. Entonces perseveraré en la oración porque el Dios al que oro es omnipotente. Si es su voluntad hacer lo que yo he pedido, Él lo hará. Mi esposa está enferma y débil. No voy a pedirle a mi esposa que cocine todos los días porque no tiene la fuerza, no tiene el poder para hacerlo. No es así con Dios. Dios es todopoderoso. Dios nunca dirá, lo siento, te amo, pero no puedo. Así es mi esposa. No, te amo, pero no puedo. Y yo sé. Y no estoy usándola como un ejemplo negativo. Estoy hablando de las debilidades de nosotros como criaturas. Dios, siendo el creador, nunca dice soy débil, estoy enfermo o algo así. Dios es todopoderoso y su poder es infinito. Si Dios quiere hacerlo, lo hará y no hay nadie que puede detener o interrumpir su voluntad. Por eso voy a perseverar en la oración. Dios salva a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos. Dios, por favor, su poder es infinito. Voy a perseverar en mi oración. Número 6. Porque la bondad de Dios es infinita. Alaben a Jehová porque Él es bueno. En los Salmos hay varios teólogos que argumentan que el atributo más enfatizado en el libro de los Salmos es la bondad de Dios. Alaben a Jehová porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Entonces, si Dios nunca hará algo malo, si todo lo que hace es bueno, no tengo miedo de orar a Él y pedir su ayuda y su bendición. Si yo le pido pan, no me va a dar una serpiente. Jesús dijo, los padres humanos son así. Si el niño le pide pan, no le da una serpiente. Nuestro Padre Celestial también nos va a dar bendiciones, no maldiciones. Un Dios bueno derramará bendiciones y voy a perseverar orando a un Dios bueno. También vamos a combinar este punto con el séptimo. Número 7, también voy a perseverar en la oración porque la sabiduría de Dios es perfecta. Tú puedes decir, pastor, Dios es bueno, yo no dudo eso. Pero tú has dicho que Dios derrama bendiciones y no maldiciones, pero estoy experimentando maldiciones y dificultades. ¿Cómo puede ser? Pues número 7, Dios también es sabio. Y la sabiduría de Dios significa que las cosas malas que Dios permite en nuestras vidas, últimamente, finalmente contribuyen a su gloria y nuestro bien. Entonces, aún las maldiciones que sí están presentes en nuestras vidas, se convierten en cosas buenas. No buenas en sí mismas. Las cosas malas no son buenas, son malas, pero se convierten en buenas por la manera en que Dios las usa para su gloria y para nuestro bien. Todo lo que Dios hace es bueno y sabio. Sus planes tienen propósitos y sus propósitos son perfectos y Él nos ha prometido que todo ayudará a bien para nosotros. Y sabemos esto porque aún la muerte contribuye a nuestro bien porque dirige a la eternidad y nuestro reposo en Cristo. Los martirios,
todo ayudó a bien en sus vidas hasta el último momento, porque fueron liberados de su sufrimiento por medio de sus muertes. Entonces decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay maldición en la muerte para nosotros. Y esto nos motiva a vigilar en la oración, que Dios hará todo perfectamente y hará todo bien. Y hermanos, es difícil a veces para nosotros porque no podemos siempre ver claramente cómo todos los planes de Dios y todos sus propósitos combinan o ayudan a bien. Pero sabemos que finalmente, que al fin, sí, es así. Y vemos esto claramente en la cruz de Jesucristo. Si estudias cada parte de lo que dirigió a la muerte de Jesús individualmente, todas las cosas parecen horribles. Tortura, sufrimiento, mentiras, traición. Son malas cosas, horribles cosas. Pero todos juntos llevan a la cruz. Y la cruz nos lleva al sepulcro, y el sepulcro nos lleva a la gloria. Entonces sí, tu enfermedad, tu falta de trabajo, esa dificultad, en sí mismas son malas, son difíciles, pero todos juntos contribuyen a la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Vamos a acelerarnos porque el tiempo va gastándose. Número 8, porque nuestro acceso es permanente. Si Disneylandia fuera abierto 24 horas del día, estaría casi lleno los 24 horas del día. La gente se aprovecha del acceso que tienen a las cosas que aman. Si amo algo y tengo acceso a ello, voy a aprovecharme del acceso. Si Disneylandia fuera abierto todos los días, todas las horas, habría personas, habría gente. Si amamos a Dios y si Él nos ha dado acceso permanente y perpetuo por medio de Jesucristo, debemos entonces perseverar en la oración. No hay puerta en la sala del trono de Dios que dice abierto o cerrado. Siempre tenemos acceso a Dios. Número 9. Porque nuestro sumo sacerdote es perfecto. Si tuvieras acceso a Disneylandia 24 horas del día, pero no tuviste ropa limpia, ¿visitarías a Disneylandia? No. Tienes acceso, pero no quieres visitar. No tienes la ropa necesaria. Tendrías vergüenza de tu condición. Pero tenemos acceso y tenemos pureza por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Y Él purifica y perfecciona nuestras oraciones y nuestra adoración. Entonces yo sé que cuando mi oración llega al Padre, es perfecta, es pura. Entonces no tengo miedo de utilizar y aprovecharme de mi acceso. Yo quiero orar más y más porque mi sumo sacerdote es perfecto. Y yo oro en su nombre. Yo no oro en el nombre de ustedes o el nombre de mí o mi padre o alguien, sino en el nombre de Jesucristo decimos amén. Número 10. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esto obviamente he tomado de 2 de Corintios, donde Pablo dice esto. La gracia de Dios es suficiente en nuestras pruebas. Y el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad, porque vemos nuestra dependencia, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. Y así vemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y a veces nosotros somos tan orgullosos que Dios tiene que humillarnos con enfermedad y otras cosas para entonces nosotros empecemos a poner la mira en Él. Hay mucho más que podríamos decir bajo este punto, pero quiero concluir
el sermón con el tercer punto. Pablo nos ha exhortado a orar con acción de gracias, con perseverancia y vigilancia. Y también nos expresa una de las intenciones de la oración. Él quiere que ellos piden que Él tenga oportunidad y claridad. Él dice, pide que Dios abra las puertas para nosotros y que me ayude a comunicar estas cosas precisamente, claramente, oportunidad y claridad. Entonces, solo quiero decir que nosotros, para ponerlo así, debemos perseverar y vigilar en la oración que Dios bendiga la proclamación de su santa palabra. Los predicadores, los que comparten el Evangelio, necesitan oportunidades y necesitan claridad. Es difícil, es un trabajo difícil. Entonces, debemos perseverar en la oración para estas cosas. Si el apóstol Pablo necesita ayuda para comunicar claramente las cosas de Dios, las cosas profundas, el misterio de Cristo, ¿cuánto más necesitamos nosotros su ayuda para comunicar con precisión, con claridad, las riquezas de Jesús? Entonces, hermanos queridos, con acción de gracias a Dios por medio de Jesucristo, con perseverancia y vigilancia, con un deseo de ver la gloria de Dios en el mundo por medio de la salvación de pecadores, debemos nosotros orar. Y les exhorto a ustedes que perseveren en la oración. Oremos.